Qué alegría es ver a ustedes, a sus familias, festejando un momento tan grato. Qué orgullosos deben sentirse por lograr una meta tan grande. Y me gustaría comenzar diciéndoles que se requiere coraje para andar nuevos caminos, para superar obstáculos, para revelar nuestros sentimientos, para mostrar nuestras debilidades, para decirles a los cercanos que se encuentran junto a nosotros que los amamos. Coraje también para animarse a construir, para no conformarse y para buscar nuevos caminos. Pero también a decir no a lo que atente contra nuestra dignidad. Se requiere mucho coraje para liderar, para compartir y por último, se requiere mucho más coraje para construir nuestro propio destino. Muy buenas tardes a todos y todas las presentes. Les damos la más cordial bienvenida al licenciado Teodardo Muñoz Torres, director general de CECITE-EMSAT. Nos acompaña también el profesor Geomar Fernández Palacio Rodríguez, en representación del profesor Rafael Zambrano Cervantes, presidente municipal de Ixtacuistla. Bienvenido, licenciado Zenón Ramos Castillo, secretario general del Sindicato de los Trabajadores de CECITE. Contamos también con la grata presencia del biólogo Felipe de Jesús Flores Cuacenetli, director del plantel 12 de Atotonilco. Bienvenida también Evelyn Ircel Pérez Torres, estudiante del plantel 12 Atotonilco, así como el personal docente y administrativo. Bienvenidos directores de área, directores de plantel, padres de familia y nuestros invitados especiales más importantes de hoy, nuestras y nuestros graduados. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, plantel 12 Atotonilco, les da la más cordial bienvenida a este extraordinario evento de clausura del ciclo escolar 2017-2020. Sabemos lo importante que es cuidarnos y cuidar a nuestras familias en estos momentos. Por eso agradecemos su valiosa presencia de manera virtual. Bienvenidos sean todas y todos. Los invito a escuchar atentos el mensaje de bienvenida a cargo del director del plantel, el biólogo Felipe de Jesús Flores Cuacenetli, quien sin duda alguna ha realizado un excelente trabajo al frente del plantel y que sin su dirección todo este trabajo no sería posible. Adelante, director, por favor. Buenas tardes a todos. Hay muchos momentos destacados a lo largo de una generación y el acto de clausura en el que estamos de modo online es uno de ellos, porque cierra de manera muy brillante y de una forma simbólica todo un ciclo de mucho trabajo y esfuerzo de toda la comunidad educativa del plantel 12 Atotonilco, y es un encuentro final de celebración y reconocimiento de los resultados. Hoy, 1 de julio del 2020, el CECITE 12 Atotonilco está de fiesta. Licenciado Teodardo Muñoz Torres, director general del CECITE-EMSAT. Profesor Rafael Zambrano Cervantes, presidente municipal del municipio de Ixtacuistla, en su representación, el profesor Geomar Palacios Vázquez, coordinador de Cultura y Deporte del municipio. Licenciado Zenón Ramos Castillo, secretario general del sindicato del CECITE. Ciudadano Edgar Rodríguez Juárez, presidente de la Sociedad de Padres de Familia. Bienvenido. Jóvenes, estudiantes, señores padres de familia, personal docente, administrativo y de servicio, directores de área, directores de plantel. Sean bienvenidos a esta ceremonia. Me es grato dirigirme a ustedes para darles la cordial bienvenida a esta ceremonia de graduación de modo online, por motivo de la pandemia del COVID-19 que está presente en todo el mundo y para resguardar en materia de salud. Por tal motivo se eligió este medio de comunicación para congratular a nuestros queridos estudiantes por haber concluido sus estudios de educación media superior. En esta generación entregamos 64 estudiantes técnicos, ahora ya, de los cuales 31 son de soporte y mantenimiento en equipo de cómputo y 33 en mecatrónica. No podemos olvidar que los verdaderos protagonistas de este acto son nuestros queridos estudiantes de la generación 2017-2020, lo que hoy egresan en este magnífico escenario online. Mi gran reconocimiento a todos. La etapa que hoy termina tiene tiempos diferentes,
según la importancia de la vivencia habidas en ella. Si hablamos de los trabajos, de los días, el diario caminar, las fatigas, las alegrías, fracasos, desvelos, el amor y el desamor y triunfos, justifica quien escribió que la sabiduría es aprender a caminar en el tiempo y a vivir en la eternidad. O como dijera el poeta Amado Nervo, para vivir en paz. Sin embargo, la formación más específica en estos 3 años fue que aprendieron competencias transversales para la vida, resolviendo problemas, aprendiendo que la responsabilidad y la capacidad de organización para el trabajo es indispensable para lograr las metas. Aprendieron a ser empáticos en las relaciones interpersonales, ser innovadores y, por supuesto, aprendieron a ser líderes en el trabajo académico. Todos saben que hay que hacer un esfuerzo extraordinario para conseguir el objetivo de su proyecto de vida. Enhorabuena a todos los que se titularon. Ahora recuerden que forman parte de nuestra comunidad educativa y que las puertas del CECITE, plantel 12 a Totonilco, siempre estarán abiertas. Reconozco el apoyo de la administración que encabeza el licenciado Marco Antonio Mena Rodríguez, gobernador del estado, el cual ha contribuido en posicionar al colegio en la vanguardia de la calidad académica. Al profesor Rafael Zambrano Cervantes, presidente municipal de Iztacuistla, por su apoyo en actividades académicas, culturales, deportivas y de infraestructura. Al licenciado Teodardo Muñoz Torres, director general del CECITE-ENSAD, por su gran gestión en el desarrollo de la vida académica de toda la comunidad educativa de esta gran familia. Invito a mis compañeros docentes a participar en los procesos de modernización educativa en materia de educación a distancia, con el propósito de estar preparados en un futuro de grandes retos sociales, económicos, políticos, de salud y de cuidado del ambiente. Considero indispensable romper paradigmas y luchar por un cambio verdadero, tangible, que nos lleve al uso de las tecnologías modernas, de la comunicación sincrónica y asincrónica, para realizar de manera efectiva los procesos académicos de planeación, administración y vinculación de nuestro plantel, y así poder contribuir con los jóvenes de alto rendimiento académico en los diferentes sectores productivos, garantizando la calidad y pertinencia de la educación media superior en la entidad. A los padres de familia por su confianza de haber dejado a sus hijos estudiar en este plantel y colaborando siempre, comprendiendo y respaldando la labor del profesor, creando así una buena educación para la vida de nuestros próximos maestros, doctores, ingenieros, enfermeras, contadores o arquitectos, entre otros. El personal docente administrativo y de servicio, porque su trabajo y su dedicación va perfilando la educación a las competencias de estudiantes. Muchas veces no se entiende bien su inmenso trabajo, pero quienes han vivido la realidad en un centro educativo saben que es difícil trabajarlo, dar resultados, estar pendientes de ello. Docentes y administrativos son siempre el pilar de una institución. En este momento tan difícil por la pandemia del COVID-19, fue todo un reto, el cual ha dado resultados a 64 graduados. Felicidades a todos y muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, director, y como usted bien lo menciona, todos los chicos y las chicas han heredado de su plantel el deber, el liderazgo y la responsabilidad de servir a la sociedad, a su comunidad. Así que chicos, no dejen de aprender nunca con el objetivo no solo de ser los profesionales, los mejores profesionales, sino también los más humanos, y hagan de este mundo un lugar más justo y un lugar mejor. A continuación, los invitamos a ver con mucho gusto y con mucha alegría el video de fin de cursos que el colegio preparó para todos ustedes, así que esperamos que les guste mucho. Vamos a verlo.
¿Recuerdas el primer día que llegaste a este lugar? La emoción de empezar la prepa y pensar en todas esas experiencias que estabas por vivir. Parecía complicado aprender tanto en tan poco tiempo. Y mírate, hoy dominas más que conocimientos. De un momento a otro, ya no pudiste conversar frente a frente con tus maestros, pararte junto a un jurado para defender tus proyectos, ni volver a echar un partido de fútbol con tus compañeros, o darle ese abrazo de felicitación a tu mejor amigo. Ahora mismo no solo estás cruzando la meta, estás haciendo historia. ¡Lo lograste! Eres parte de esta generación que no se rindió. La que en medio de una pandemia mundial se hizo más fuerte y siguió adelante. La que ante la adversidad se llenó de entusiasmo, de fortaleza y creatividad para concluir sus estudios. Eres la prueba viviente de que con esmero, disciplina y convicción podemos superar cualquier cosa. Sí, estás haciendo historia. Eres parte de la primera generación CECITE-MSAT que hizo las cosas de manera diferente. Dentro de un tiempo, alguien te preguntará qué hacías en los tiempos de la pandemia por coronavirus. Y sientes orgullo en tu pecho al responder, era estudiante. No me rendí, seguí aprendiendo. Me gradué. Gracias a tus maestros, a tus padres y a todos aquellos que no nos dejaron solos en el camino. Pero sobre todo, gracias a ti. Gracias por escribir tu nombre en nuestra historia. Eres orgullosamente Generación 2017-2020. Orgullosamente CECITE, orgullosamente MSAT. Muchas felicidades. Es muy enorgullecedor saber que todos y cada uno de ustedes han vivido una experiencia única, una experiencia académica diferente. Así que hagan aquello que les haga felices, enséñenle al mundo todo lo maravilloso que tienen dentro, creen ese proyecto con el que siempre han soñado y hagan de este un lugar mejor. Y antes de continuar, me gustaría recordarles que no es grande el que siempre triunfa, sino aquel que jamás se da por vencido. Así que de esta forma llevaremos a cabo la mención de los estudiantes destacados de la generación 2017-2020, que con su trabajo, dedicación y yo creo que estoy segura que con muchísimo esfuerzo le demostraron a todos nosotros que les espera un gran futuro. Así que vamos a comenzar. En unos segunditos, ya saben que lo virtual tarda un poquito. Iniciamos con los mejores promedios de CECITE 12 a Totonilco. Estamos seguros que ustedes dedicaron muchísimo tiempo y para construir un sueño que quizá todos tenemos y es ser los mejores, ser la mejor versión de nosotros. Así que les deseamos muchísimas felicidades de verdad. Muchas felicidades, era el Mixel Pérez Torres con 9.6 del sexto C y también un abrazo y las mejores felicitaciones a Mayra Daniela García Altamirano con 9.5 del sexto A. Los invitamos a abrir sus micrófonos y brindarles un fuerte aplauso a sus dos compañeras, a sus hijas que obtuvieron estos muy buenos promedios. Felicidades.
Y como dicen por ahí, si quieres triunfar, no te quedes mirando la escalera. Comienza a subir escalón por escalón hasta llegar a la cima. Escuchemos atentos el mensaje del estudiante Evelyn Itzel Pérez Torres en representación de la generación 2017-2020. Adelante, Evelyn, por favor. Buenas tardes a todos. Es para mí un honor, en nombre de quienes hoy nos graduamos, agradecer a quienes son partícipes de esta ocasión tan especial. Hoy concluimos una etapa más, y esta, sin duda, es una de las muchas más victorias que la vida nos tiene preparado. Este día muchos sentimientos nos envuelven, porque es en nuestros corazones donde durante estos 3 años hemos acumulado experiencias, momentos, recuerdos, en cada lugar, en cada rincón de nuestra escuela. Todos estos nos acompañan para siempre. También quedan esos no tan agradables, dando sentido de que no sabemos cómo será la vida más adelante. Quizá se nos torne un poco oscura, pero hay que saber ponerle los colores que más nos gusten, jamás darnos por vencidos. Llegamos con miedo, pero al estar hoy aquí, sabemos lo que somos y seremos capaces de hacer en nuestro camino que apenas empieza. Tal vez por circunstancias de esta contingencia, hoy es así, por este medio. Pero esto no es y no fue un obstáculo para lograrlo. Al contrario, nos sirvió de mucho y nos deja muchas cosas por aprender y valorar. Quizá no es lo que nos imaginamos. Ese último día no fue tampoco como queríamos. Dijimos volver a vernos, pero no ha sido así. Esa foto con todos tampoco pudo ser. No queda más que aceptar cómo son las cosas y aceptar que no todo siempre es como deseamos. Sin embargo, nos quedamos con la satisfacción de que logramos graduarnos, y este es un logro que marca nuestra vida por siempre. Parece que apenas empezamos, pero sin darnos cuenta han transcurrido 3 años, años que se nos han pasado como si nada. Gracias a los compañeros, amigos, maestros y todos los que nos impulsaron a seguir día a día. Esta última etapa del curso fue tal vez un poco difícil, pero gracias al esfuerzo y ese trabajo en equipo de los maestros y nosotros lo hemos logrado. Hemos cumplido la meta trazada. Distintas son las vivencias que nos transportan a este momento. Diversas las historias, personales las batallas, propios los triunfos. Una etapa termina, dejamos con pesar años maravillosos y abordamos con valentía el desafío venidero. Los recuerdos quedan en cada ser, las gracias en cada corazón. Esforcémonos por obtener el título de un buen ser humano, pues una firma, un sello, una calificación no nos definen. Cada quien sabe sus capacidades. Nuestra ética y responsabilidad son las que nos lo otorgan. Esto deberá servir de experiencia para que hagamos y disfrutemos todo, ya que así como ahora, no sabremos cuándo el mundo se nos ponga de cabeza y cambie todos los planes que teníamos. Quizá nos ponga obstáculos, pero igual nos hará más fuertes. Gracias a aquellas personas que han ayudado y contribuido a que esta etapa haya sido más fácil. Gracias a su apoyo en esos momentos, cuando todo se veía negro, y ellas nos dieron ese empujón que necesitábamos. Me refiero a nuestra familia. Gracias por su apoyo y confianza. No quiero olvidar a esos amigos, tanto los que teníamos como los que conocimos, pues fueron los que nos ayudaron y apoyaron, los que nos animaron cuando fallamos, los que nos aconsejaron y los que pedían consejo en ese momento de crisis, con los que disfrutamos esos viajes que hicimos. Es muy difícil encontrar buenos amigos, más difícil todavía dejarlos, pero imposible olvidarlos. Llega el momento de despedirse, de decirle adiós al bachiller y a la vida del Cecite a Totonilco. Llega el momento de empezar una nueva etapa, mirar e ir hacia adelante, pero eso sí, sin olvidar esos momentos vividos. Es un adiós para la escuela, pero para nosotros compañeros es un hasta pronto. Gracias a los directores que hicieron posible esta ocasión. Infinitas gracias y un fuerte abrazo. Muchas felicidades, generación 2017-2020. Muchísimas gracias, Evelyn, por tan bello mensaje y esperemos que no solo se quede guardado en nuestra mente, también en nuestro corazón. Y como lo mencionamos y lo mencionó Evelyn, las cosas no siempre son como queremos, como es prueba esta graduación en línea. Y bueno, pues muchas veces las películas nos enseñan que todo es muy simple, muy fácil, pero la verdad es que no es así. Lograrlo requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo.
pero grandes personas y grandes deportistas, artistas, científicos nos han demostrado que sí se puede, como Usain Bolt, Einstein, María Curie, Elisa Carrillo, Paola Espinosa, el mismo Carlos Rivera o el primer hombre que pisó la luna, Neil Armstrong. Hoy, más que nunca, ustedes pueden sentirse orgullosos porque han logrado un paso más. Así que esperemos que el día de mañana ustedes sean quienes inspiren a otros. A continuación se dará lectura al último pase de lista de la generación 2017-2020. Castañeda Franco Alejandra, García Altamirano Mayra Daniela, García Castañeda Nadia, Hernández López Marilyn, Hernández Sánchez Isaí Omar, Islas López Yurixi, Juárez Medina Jairo Antonio, López Gutiérrez Montserrat, Lozano Hernández Edwin Alberto, Pérez Medina Fabián, Rodríguez Palacios Edwin, Romero Hernández Óscar, Sánchez Reyes Berenice, Vargas Rodríguez José Luis. Continuamos con sexto B. Blancas Robles Adair, García Islas Marco Antonio, García Rieta Alejandro Leonel, Hernández Cruz Claudia Daniela, Hernández Rodríguez Geraldine, Hernández Sánchez José Raúl, Juárez Hernández Alexis, Juárez Hernández Pedro Javier, Lara García Julio, Librado Fuentes Paola, Lozano Altamirano Ismael, Lozano Cruz Wendy Jocelyn, Pérez Picasso Antonio, Rodríguez García Juan Daniel, Román Hernández Ala Eniuset, Roset Pérez Paola, Torres Quirós Karen Jocelyn. Continuamos con nuestros técnicos mecatrónicos. Altamirano Rodríguez Kevin, Barrientos Celaya Jennifer, Cano Pérez Yair Emir, Carmona Luna Javier Alexander, Carmona Altamirano Bruno Armando, Cerón Peralta Alejandro Tallén, Cruz Nava Xochil Fernanda, Dávalos Pérez Natalia, Franco Gutiérrez Ediceli, García Cortés Brian, García Hernández Daniel Arturo, García Rodríguez Adolfo, González Estrada Yael, Guerrero Angelino Raúl, Hernández Hernández Alejandro, Herrera Ramírez Jenny, Juárez Brindis Cintia, Juárez Morales Sergio Yair, Landeros Juárez Enrique, Martínez Flores Guadalupe, Minero López Juan Diego, Munguía Ávila Óscar, Munguía Vargas Óscar, Nájera Gutiérrez Humberto, Pérez Torres Evelyn Itzel, Rodríguez Jiménez Alexis, Rodríguez Lozano Marco Alexis, Rodríguez Ramírez Jesús, Saldaña Medina Gustavo Ángel, Sánchez Morales Jesús Adrián, Susano Rosete Kenji Joseph, Yescas Díaz Omar, Zempoalteca Flores Emma. A nombre de CECITE 12 Atotonilco les mandamos muchísimas felicitaciones a ustedes, a sus papás. Y antes de continuar, me gustaría que ustedes abrieran sus micrófonos y pudieran darle un fuerte aplauso a sus hijos, a ustedes mismos, a sus hermanos. Y si gustan, una porra. Así que muchísimas felicidades a todos ustedes. Aplausos a todos los chavos de sexto A. No mames. Muchísimas felicidades a todos a nombre del colegio de CECITE 12 Atotonilco. Y es momento de escuchar el mensaje del profesor Geomar Fernando Palacios Rodríguez en representación del profesor Rafael Zambrano Cervantes, presidente municipal de Ixtacuixtla. Muchas gracias, distinguidas autoridades que de manera virtual están presidiendo esta ceremonia de graduación de la generación 2017-2020 del CECITE número 12 de Atotonilco. Queridos estudiantes técnicos en mecatrónica y soporte y mantenimiento de equipos de cómputo que hoy egresan, y muy estimados padres de familia que también nos acompañan. Con la honrosa representación de nuestro presidente municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, el profesor Rafael Zambrano Cervantes, agradezco la grandiosa oportunidad de dirigirme a todos ustedes
y muy en especial a los 65 jóvenes y señoritas que concluyen su educación media superior con la dualidad que oferta esta gran institución media superior denominada CECITE, que a nivel nacional, en Tlaxcala y en nuestro municipio de Ixtacuistla, entrega a la sociedad a jóvenes preparados para enfrentar los retos que cada uno decida, seguir estudiando o incorporarse a la vida productiva. Mi mayor deseo es que pudieran seguir estudiando el nivel superior y, por qué no pensarlo, adentrarse en el conocimiento de investigación a través de una maestría, un doctorado o postdoctorado. Pero más allá de ello, y sabedores todos los presentes, que la parte cognitiva es la columna vertebral de la formación de los estudiantes, no debemos dejar a un lado la parte emocional que tanta falta hace en la formación integral de nuestras presentes y futuras generaciones. Por tal motivo, queridos amigos, permítanme dar lectura a una carta de Gabriel García Márquez al enterarse lamentablemente que sufría de cáncer linfático y que en mi particular punto de vista es una gran lección de vida para compartirles. Dice así: si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, aprovecharía ese tiempo lo más que pudiera. Posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco, soñaría más, entendiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás duermen. Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, me tiraría de bruces al sol, dejando al descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma. A los hombres les probaría cuál equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le daría alas, pero le dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subirla con las dificultades implícitas. Me apartaría de los necios, los habladores, de las gentes con malas costumbres y actitudes. Sería siempre honesto y mantendría llenas de amor y de atenciones a las personas a mi alrededor. Siempre trataría de dar lo mejor. He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre. He aprendido que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes, pero realmente de mucho no habrá de servir, porque cuando me guarden dentro de esa maleta, infelizmente me estaré muriendo. Por todo lo anterior, queridos egresados, traten de decir siempre lo que sienten y hagan siempre lo que piensan en lo más profundo de su corazón. Gabriel García Márquez continúa diciendo: si supiera que hoy fuera la última vez que te voy a ver dormir, te abrazaría fuertemente y rezaría al Señor para poder ser el guardián de tu alma. Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, te diría te quiero y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Siempre hay un mañana y la vida nos da siempre otra oportunidad para hacer las cosas bien. Pero si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte
cuánto te quiero, que nunca te olvidaré. El mañana no le está asegurado a nadie, joven o viejo. Hoy puede ser la última vez que veas a los que amas. Por eso no esperes más, hazlo hoy, ya que si mañana nunca llega, seguramente lamentarás el día que no tomaste tiempo para una sonrisa, un abrazo, un beso, y que estuviste muy ocupado para concederles un último deseo. Mantén a los que amas cerca de ti, diles al oído lo mucho que los necesitas, quiérelos y trátalos bien. Toma tiempo para decirles lo siento, perdóname, por favor, gracias, y todas las palabras de amor que tú conozcas. Nadie te recordará por tus nobles pensamientos secretos. Pide al Señor la fuerza y sabiduría para poder expresarlos. Finalmente, queridos amigos, demuestra a todos tus seres queridos y a tus amigos cuánto te importa. Felicitaciones al personal directivo, docente y administrativo del CECITE 12 a Totonilco. Un abrazo a la distancia a todos los que hoy egresan y mi reconocimiento y respeto a los padres de familia. Enhorabuena para Iztacuistla, para Tlaxcala y para México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Geomar, por tan bonita carta, tan bonito mensaje, que nos sirva de mucho, porque a veces los escritores como Gabriel García Márquez, Galeano y Barbengoitia nos recuerdan lo importante que es la familia y expresar nuestras emociones. Así que ahora que los tenemos cerca de nosotros, seguramente en la sala en la que están viendo esta clausura, es momento de poder abrazarlos, de recordarles lo mucho que los amamos. Y la vida se basa en ser valiente. Así que ustedes tienen que decidir hasta dónde quieren llegar. Demuéstrenles a todo el mundo que no hay barreras, no se detengan, no por tener miedo, dudas o temer a que algo salga mal o porque se ve demasiado difícil, no lo hagan. Al contrario, sean valientes. Si quieren ser profesionales, pruébenlo, háganlo, esfuércense. Y si algo sale mal, ¿qué es lo peor que pueden hacer o que puede pasar? La recomendación, volverlo a intentar una y otra y otra y otra vez hasta que nos salga bien. De eso se trata la vida y así es como lo han logrado muchos profesionales en este camino. Escuchemos atentos la intervención por parte del licenciado Zenón Ramos Castillo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de CECITE. Adelante, secretario, por favor. No lo escuchamos, secretario. Por favor, si puede activar su micrófono. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradezco la oportunidad que me brinda el director general del CECITE, licenciado Teodardo Muñoz Torres, para estar con ustedes en este evento tan importante. Saludo con aprecio al director del plantel, nuestro amigo Felipe de Jesús Flores Coacenetl, quien tiene ya una larga trayectoria con todo el esfuerzo que le caracteriza como docente y ahora como directivo. También quiero saludar a mis compañeros trabajadores del CECITE Totonilco a través de su delegada sindical, maestra Lluvia Azucena, a quien le damos un saludo muy afectuoso. Yo quiero, compañeros alumnos, felicitarlos a nombre del sindicato que agrupa a sus compañeros trabajadores que les brindaron durante 3 años sus atenciones. Son trabajadores que se esfuerzan. Ustedes se dieron cuenta que como docentes tuvieron mucha dedicación, sobre todo en los últimos meses, para darles lo mejor de sí a través del trabajo en línea que esta pandemia nos ha ocasionado. Y también a los administrativos, que muchos de ellos fueron a sus casas a buscarlos para propiciar esta comunicación. Ese es el CECITE. El CECITE es una opción que se lleva a cabo en Tlaxcala y que es el número 1 como opción para dar a los alumnos una educación de calidad. Somos una institución fuerte que propicia que ustedes se desarrollen.
que propicia que ustedes se titulen, que se propicia que ustedes sean triunfadores en la vida. Yo les propongo, compañeros alumnos, que el día de hoy, que llevan a cabo un evento tan importante que les da el carácter de triunfadores, nunca lo olviden, sino por el contrario, que sigan adelante y que cada vez que tengan algún problema, lo recuerden como un acto que les ha enaltecido y que este acto lo trasladen también a sus familias. Véanse en este momento, vean con quién están reunidos. Yo sí observo la pantalla y veo que están sus papás, están sus abuelitos, están sus hermanos. ¿Y saben qué? Están orgullosos porque en esa familia ahora hay un bachiller. En esa familia ahora hay un egresado del CECITE. Muchas felicidades, estimados alumnos. Reitero mi reconocimiento al director general del CECITE, a quien le agradezco su atención y decirle que los trabajadores de nuestro colegio están puestos para sacar adelante a esta gran institución. Muchas gracias y muchas felicidades a todos. Muchísimas gracias, secretario. Y únicamente recordarles que nos rodeemos de personas que crean en nuestros sueños, que animen nuestras ideas, nuestros proyectos y apoyen nuestras ambiciones para que cada día saquemos lo mejor de nosotros. Tengamos siempre una mejor versión de lo que fuimos ayer. A continuación, los invito a escuchar atentos las palabras a cargo del licenciado Teodardo Muñoz Torres, director general de CECITE EMSA. Gracias, Dulce. Pues muy buenas tardes a todos los jóvenes que hoy egresan del plantel de Atotonilco, de su plantel 12. Felicitar, reconocer la labor del director, a Felipe. Es muy inquieto, muy dinámico, y eso se le aplaude. Digo, han logrado muchas cosas. Es un espacio territorial complejo. Lo sabe Geomar, que también me da gusto saludarlo en representación de mi amigo Rafa Zambrano, el presidente municipal, agradecerle que esta sea la oportunidad de agradecimiento de lo que nos ha venido apoyando en infraestructura, equipamiento al plantel. Le reconocemos en la dirección general, siempre nos los informa su director Felipe, y que a pesar de la adversidad que ese plantel ha tenido por situaciones que vive el país y que son a veces problemas, síntomas nocivos, negativos de las sociedades. Y esos problemas, hoy ustedes adquieren conocimientos, adquieren nuevas habilidades, dan un paso más que en un futuro muy cercano les va a tocar atender, les va a tocar resolver, porque los problemas cotidianos de la vida cotidiana y social son enormes y para eso nos preparamos, para irlos resolviendo, y a ustedes les va a tocar esa parte. Estoy convencido que sus padres están muy orgullosos de ustedes, de que ellos han también hecho un gran esfuerzo de apoyarlos, de acompañarlos, de motivarlos, quizá de regañarlos, quizá de levantarlos y estarles diciendo la tarea, sus clases. También se les reconoce mucho a los padres de familia. Ustedes deben de honrarlos porque han hecho un gran esfuerzo, un gran sacrificio, una gran entrega para ver a sus hijos dar este paso. Lo decía Geomar, tendrán alternativas para seguir adelante. Sea un negocio propio, ustedes saben innovar, saben emprender, sea en la vida productiva, están preparados para ello, o sigan dando el siguiente paso en la vida profesional, ya sea en la universidad, en un tecnológico. Están preparados para eso. Y sé que sus padres estarán muy orgullosos del paso que den, los van a respaldar. Eso están ustedes. También, como siempre, los hemos venido saludando a distancia, el secretario general del sindicato. Me da gusto saludarlo siempre, porque en este acompañamiento y este trabajo conjunto, coordinado, de esfuerzo, creo que estamos dando este paso en esta pandemia tan grave para el mundo, pero que tenemos que enfrentarla y afrontarla.
y que reconozco en cada uno de los maestros, que veo aquí presentes algunos maestros, algunos directores de otros planteles, también me da gusto saludarlos. Vimos el compromiso, vemos el compromiso, y sé que vamos a tener que estar muy vigentes de los cambios que nos está dando este mundo tan complejo, que día a día está cambiando de manera muy rápida y vertiginosa. Y hoy nos toca adaptarnos lo más rápido posible. También mi reconocimiento, un abrazo también a todos sus maestros que han hecho este gran esfuerzo de dar junto con ustedes este gran paso. Siempre es difícil quizá a veces dirigir unas palabras en esta etapa, porque lo que nos queda a nosotros es impulsarlos, que estén ustedes motivados, que a veces la vida tiene su sube y baja, es un péndulo, es una onda. Así se comportan muchas cosas, muchos fenómenos, desde la ola de la naturaleza en los mares hasta la vida cotidiana. A veces estamos tristes, a veces molestos, a veces con un tema emocional que no lo sabemos, y que a veces se vale estar así. Somos seres humanos, pero lo importante es la rapidez con que nosotros detectamos eso y nos reponemos ante ello. Se vale estar, quizás a veces en la soledad, pero lo importante es reponerse de eso y salir con más energía para enfrentar las realidades y los problemas y lo bonito que es el mundo. Y lo dijo de manera muy emotiva Geomar, y creo que ustedes están preparados para eso. Atrévanse, lo decía Dulce, hay que ser valientes. Claro, en la vida hay que ser valientes, hay que atreverse, hay que ser audaces. Eso marca siempre la diferencia entre lograr algo y no lograrlo. El hacerlo, no solamente el pensarlo. Vale que tengamos sueños, se vale que tengamos sueños, pero siempre tiene que ir acompañado de acciones. Si no, pues solamente se queda un pensamiento y no lograremos nuestros objetivos. A todos ustedes, jóvenes, les mando un fuerte abrazo. Luchen por sus sueños, por sus metas, por sus objetivos. Honren y sean agradecidos con sus padres, que en verdad hay que reconocerles que han hecho y han dado un gran sacrificio por ustedes. Quiero saludar también a Evelyn Cell, que dijo algo que me llamó mucho la atención. Más allá del título que hoy van a recibir, deben de recibir en la vida el título de ser buenos seres humanos. Entonces creo que eso hace la diferencia. Nuestro país, el mundo necesita de buenos seres humanos. Necesitamos rescatar nuestra casa, y esta casa es nuestro mundo. Necesitamos limpiarlo de mucha contaminación de todo tipo, y los conocimientos que han adquirido en ciencia y tecnología, creo que la sociedad espera mucho de ustedes, porque están listos para dar muchos pasos en beneficio de la sociedad misma. Entonces, bueno, les mando un fuerte abrazo, les preparamos un pequeño video, espero que les guste, es para todos los egresados de nuestra institución, y que, bueno, CECITE los abraza desde aquí, en nuestros corazones los llevamos a cada uno de ustedes, y que todos los que laboramos en CECITE lo hacemos de corazón para ustedes, para nuestros alumnos, que hoy nos da mucha alegría verlos triunfar, verlos egresar, y sé que están preparados para dar lo mejor en esta vida. Muchas felicidades y un fuerte abrazo a todos ustedes. Felicidades. 17-2020. Nos sentimos muy orgullosos de todos ustedes. Cruzar una meta siempre será un gran logro en cualquier circunstancia. Hoy, egresan en de escala en un momento histórico que los convierte en una generación muy especial. Entendemos que existe en ustedes cierto sentimiento de nostalgia por no poder celebrar en este gran momento como lo habían planeado, debido a la pandemia mundial por COVID-19. Sin embargo, este tiempo que les ha tocado vivir
los fortalece y sensibiliza como a ninguna otra generación. Están haciendo historia ante un mundo que se revela ante nosotros, con nuevos escenarios, rostros y oportunidades. En sus manos está transformar el mundo y exige que nos transformemos con él. Por eso, lo más importante de este momento es celebrar el inicio del camino hacia su vida profesional y laboral, es decir, hacia su vida como adultos, como ciudadanos. En este caminar, no olviden las circunstancias en que cruzaron esta meta. Valoren el esfuerzo que hicieron sus padres, sus docentes, sus compañeros y todas las personas que creemos en ustedes. Recuerden la importancia de ser comunidad y ayudarnos unos a otros. Nunca olviden sus valores y principios. Siempre luchen por sus sueños. Estos tiempos nos han enseñado que el camino está aquí, en la ciencia, en la educación y en la innovación. Están haciendo lo correcto. Sigan así. Muchas felicidades. Muchísimas felicidades nuevamente a todos. Esperemos que se sientan muy orgullosos, muy felices, contentos de lo que lograron. Seguramente sus papás están igual de orgullosos de ustedes. Y pues lo que les desean, y estoy segura de eso, es que ustedes hagan lo que amen, sean los mejores ingenieros, los mejores arquitectos, los mejores artistas, los mejores deportistas, pero sobre todo, como lo hemos mencionado a lo largo de este programa, sean los mejores seres humanos. Nunca se detengan, nunca tiren la toalla, y si algún día lo hacen, vuelvan a levantarse y demuéstrenos que todo es posible. Esta pandemia nos ha enseñado que mientras estemos unidos y nos conduzcamos con amor, nada ni nadie nos va a detener. Finalmente, y antes de terminar, la maestra Margarita Rocío Serrano Barrios, coordinadora de ODES de los CECITES, preparó también un mensaje para ustedes, así que vamos a verlo. ¿Cómo están todas y todos? Qué gusto saludarles en estas nuevas experiencias virtuales, pero aún virtuales no deja de ser un día de fiesta. Muchas gracias a nuestro director general del CECITE EMSAT Tlaxcala, el licenciado Teodardo Muñoz Torres, quien me ha invitado a estar con ustedes en este momento tan especial, tan significativo en la vida de nuestros egresados. Gracias por permitirme dirigir a esta gran comunidad del CECITE EMSAT Tlaxcala. Y antes de seguir adelante, pues saludo también con muchísimo gusto a todas las autoridades estatales de todos los niveles de gestión aquí en el bello estado de Tlaxcala. Y por supuesto también permítanme hacerles llegar el saludo de nuestro subsecretario de Educación Media Superior, el doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz, y también del doctor Rafael Sánchez Andrade. Ellos están muy al pendiente de todo lo que sucede en la familia CECITE y bueno, hoy les envían un saludo y también sus mejores deseos de éxito, a los cuales por supuesto que su servidora se suma. Hoy es un día de fiesta, como les decía, y también por eso en esta fiesta hay que remarcar un saludo muy especial, junto con un total reconocimiento a las maestras y a los maestros del CECITE EMSAT Tlaxcala. Hoy, en este momento histórico en el que nos ha tocado vivir con el COVID-19, donde nos pusieron a prueba con esta nueva versión, todo virtual prácticamente, ellos realmente respondieron de manera extraordinaria. Han estado al pendiente de cada uno de sus alumnos, de las chicas, de los chicos, y hoy, para muestra un botón, aquí están los resultados, ya viendo salir de las aulas a estos más de 4,000, y para ser exacta, 4,518 chicas y chicos que hoy son nuestros egresados. Del CECITE son 3,519 y de EMSAT 999. A todos ellos de verdad nos da mucho gusto acompañarlos, como he dicho. Y también es momento de saludar y agradecer a los padres de familia que confiaron a lo más preciado que puede tener, en mi opinión, el ser humano, que son sus hijas y sus hijos. Nos los confiaron y aquí orgullosamente les decimos misión cumplida en este tramo de la formación. Hoy seguramente vieron cómo sus hijos se esforzaron en casa por terminar este ciclo escolar y lo hicieron dignamente, y segura estoy
también ahí está el trabajo de sus papis. Por eso, aparte de agradecerles la confianza, también el acompañamiento en este último tramo de la formación. Al personal de asistencia y apoyo a la educación, también un saludo y nuestro reconocimiento en este trabajo, en esos esfuerzos dobles con el trabajo hoy a distancia. Hoy es un día de fiesta porque estos chicos, nuestros queridos alumnos, hoy se convierten en egresados. Egresados que esperemos que en un tiempo no lejano sigan regresando a las aulas, que a ellos le dan vida, que donde los vamos a extrañar. Es cierto, los vamos a extrañar. Extrañaremos sus risas, sus juegos, sus carreras, sus tareas, sus bromas, todo eso que solamente la juventud en un plantel nos puede dar. Pero tenemos que seguir. La vida sigue y ustedes van muy bien preparados, llevan todas las herramientas, les hemos dado una muy buena educación y no nada más en la parte educativa, tecnológica, sino es una formación integral. Estoy segura de que de nuestros CECITES, de nuestros CEMSAT, salen los mejores técnicos bachilleres, pero también salen los mejores hombres y mujeres. Los recibimos siendo muy niños y hoy salen prácticamente siendo unos ciudadanos preparados para enfrentar el paso que ustedes decidan, lo que elijan, y lo van a hacer muy, muy bien. Ahí ahora es donde nosotros estaremos también acompañándolos. El CECIT ya es parte de su vida, de su trayectoria, por eso regresen cuantas veces ustedes quieran a saludar, a también a seguir pidiendo un consejo, lo que ustedes quieran, pero no se olviden de su primer alma mater. Les deseo el mejor de los suertes y bueno, por supuesto, recordarles que no dejen de soñar, no dejen de perseguir sus sueños, que nada ni nadie los detenga, que nadie ni nadie les diga que no pueden. Ustedes son orgullosamente egresados del CECITE y los sueños que ustedes tengan, sé que los van a hacer con mucho orgullo. Y algún día espero que volteen atrás y digan, yo soy egresado de un CECITE y ahí pasé unos días maravillosos y tenemos el apoyo siempre de nuestros maestros, de las autoridades educativas, de toda la familia CECITE. Muchas felicidades y mucho éxito. Después de escuchar este bonito mensaje, me gustaría recordarles que en la familia CECITE-MSAT nos preocupamos por todos ustedes, nuestra razón de ser, nuestro motivo, nuestros estudiantes y sobre todo también de sus familias. Así que los invitamos a continuar con las medidas de prevención ante esta pandemia, a mantenernos en casita, usar cubrebocas, mantener nuestra sana distancia. Y si extrañamos a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros compañeros, recuerden que podemos estar al contacto a través de las diversas plataformas. Y no me imagino de verdad lo que ustedes están sintiendo, porque seguramente hoy es el último día que van a portar su uniforme. De verdad no me imagino la emoción y la nostalgia que también deben tener, pero que eso nos haga fuertes para seguir trazándonos metas, para seguir trazándonos proyectos, y que esta pandemia nos demuestra que con amor podemos estar unidos a la distancia. Así es como concluimos este paso más en la vida de las y los estudiantes de la generación 2017-2020 del plantel 2 Atotonilco. Agradecemos la amable presencia de todos y cada uno de ustedes, deseándoles que tengan una excelente tarde. Muchísimas felicidades, chicos, enhorabuena. Y antes de despedirnos, me gustaría que abrieran sus micrófonos y les dieran un fuerte aplauso y se echaran una porra para sus hijos. Muchas felicidades de corazón. Como debe de ser. Debe ser a todos mejor. Deportes, mecatrónica. Un abrazo para todos ellos. Felicidades, chicos. Gracias. Felicidades a todos, plantel, Atotonilco, estudiantes, trabajadores. Felicidades, maestros, directivos. Un abrazo para todos. Saludos a todos. Una porra, maestro. Cuídense. Una porra virtual. A ver, vamos a darle a nuestros estudiantes. A la 1, a las 2, a las 3, a la BIO, abajo, a BIM, bomba. Estudiantes, Atotonilco. ¡Ra, ra, ra!
Bravo, bravo. Estás cansada de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Ay, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarnos los miedos, dejarlos afuera. Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Vale más el presente que el futuro, dale suave que aquí no hay apuro. Ya salimos adelante, ya no le den mente, y abrazo para toda mi gente. Melhor perder-se que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Y así será, y a vida muda, mudará. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá. Así Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, echarlos para afuera, darse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Muchísimas felicidades, chicos. Por nuestra parte es todo. Nos vemos a la próxima. Les mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas felicidades a ustedes, a sus papás, y siéntanse muy orgullosos de esta nueva meta. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Adiós. Nos vemos. Cuídense, chicos. Igualmente, profe.